14, alabado sea Dios. Marcos 14, verso 47. Con un amén damos inicio. Que Dios bendiga al varón en esta mañana que está aquí una vez más. Amén. Amén. Marcos capítulo 14, verso 47, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palo para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, pero es así para que se cumpla las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por ella, Dios mío. Tu palabra bendice nuestra vida, Dios. Solamente te pido, Dios mío, que en esta mañana, Dios, como tú ministraste mi vida, también, Dios amado, tú ministres cada oyente a través de ella. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse el que está parado. Bendito sea Jesús. Y en esta mañana quiero utilizar esta palabra con el tema tiempo de cumplimiento. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cuando hablamos acerca de tiempo, estamos hablando de una etapa, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, específica. Y cuando hablamos de cumplimiento, estamos hablando de algo que tiene que cumplirse o se está cumpliendo en ese momento. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y en esta mañana quise utilizar esta historia para hablar referente a algunos puntos específicos que pude analizar a través de esta palabra. Y estudiando esta palabra me di cuenta que el libro de Marcos más para arriba me narra y me dice que en el momento que Jesús se encontraba orando en el monte Getsemaní, bendito sea el nombre del Señor, nos damos cuenta la historia como Cristo se encontraba en aquel momento, como Cristo, alabado sea el Señor, oraba insistentemente en aquel lugar. Pero dice la Biblia que los discípulos se durmieron en aquel lugar donde se encontraba nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el Señor. Pero cuando Jesús terminó de orar, Jesús le dijo: levantaos ya, vienen, alabado sea el nombre del Señor, el que me entrega. Inmediatamente se cumple la palabra del Señor en la vida de nuestro Señor Jesucristo a través de lo que se venía hablando de su santa y bendita escritura. Bendito sea el Señor, del tiempo específico que Jesús tenía que estar en esta tierra. Inmediatamente se cumple esta palabra. Llega este hombre llamado Judas Iscariote con una tropa no muy grande al lugar donde se encontraba Jesús. Bendito sea el Señor. Este hombre llamado Judas sabía el lugar específico donde se encontraba el maestro. Bendito sea el Señor, porque ya el maestro estaba acostumbrado a estar en aquel lugar con los discípulos un tiempo a solas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y en esta mañana yo quiero hablarle a alguien en este lugar y decirle que hay un tiempo señalado, hay un tiempo específico para la vida de cada uno de nosotros. Hay un tiempo de cumplimiento
bendito sea el nombre del Señor. Hay una palabra específica en nuestra vida y esa palabra tiene que cumplirse, porque la palabra del Señor tiene cumplimiento. Y dice la Biblia que cuando en este momento venía la tropa, vino este hombre llamado Judas y besa al maestro. Cuando besa al maestro, ya Judas le había dado las instrucciones a la persona acerca de quién era la persona. Judas había dicho: al que yo besare, ese es el hombre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente Judas va y abraza a Jesús y le da un beso. Bendito sea el Señor. Cuando Judas le da el beso, inmediatamente le echan mano al maestro. Cuando le echan mano a Jesús, dice la palabra del Señor que inmediatamente un hombre saca una espada. Cuando saca la espada, este hombre es identificado como Pedro, según Juan capítulo 18 en adelante. Dice la Biblia que Pedro inmediatamente, cuando saca la espada, le corta la oreja. Alabado sea el nombre del Señor a uno de los siervos del sacerdote. Este hombre, dice la Biblia, que se llamaba Marco. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me llama mucho la atención esta historia cuando este hombre llamado Pedro saca esta espada. Venga un Pedro impulsivo en este momento, un Pedro actuando bajo los deseos de la carne, un Pedro actuando, bendito sea el nombre del Señor, bajo lo humano. Bendito sea Dios. Cuando nosotros actuamos bajo los deseos de la carne, cuando nosotros caminamos bajo los deseos de la carne, actuando como la carne, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro hace esto, dice la palabra del Señor, bendito sea Dios, en el libro de Lucas capítulo 22 verso 51, que inmediatamente Jesús hace algo especial con este hombre llamado Marco. ¿Qué hace Cristo con este hombre? Bendito sea Dios. Morena, Jesús hace lo siguiente. Jesús sana la herida de este hombre. Inmediatamente la oreja de este hombre le volvió nuevamente a la cabeza. ¿Por qué? Porque Jesús vino a sanar, Jesús vino a limpiar, Jesús vino a curar. Bendito sea el nombre del Señor. Y la iglesia está llamada a sanar, la iglesia está llamada a curar, la iglesia está llamada, bendito sea el nombre del Señor, a restaurar. Pero venga un Pedro impulsivo en este momento. Alabado sea Dios. Cuando Pedro actuó bajo la carne, podemos decir, indagar y empezar a analizar que cuando este hombre llamado Pedro actuó bajo los deseos de la carne, inmediatamente podían llevarse a este hombre llamado Pedro también juntamente con Jesús y apresarlo. Alabado sea el Señor. Lo que pasa es, amados hermanos, que cuando actuamos bajo los deseos de la carne, nuestra vida corre peligro. Tiempo de cumplimiento. Alabado sea Dios. Me llama la atención esta historia. Cuando yo estaba estudiando esta historia, Morena, alguien se me adelantó. Y cuando se me adelanta esta persona, yo le secreté a alguien y le dije esa misma palabra tengo yo para predicar el domingo, que le he estado estudiando y el Espíritu de Dios ha estado hablando a mi vida. Y cuando alguien se conecta con uno del Espíritu, las cosas del Espíritu hablan, las cosas del Espíritu hacen.
camina bajo los deseos del Espíritu, camina bajo la guianza de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, y adorando a Jesucristo, alabando sea el nombre del Señor. Dígale al que está a su lado, hay una palabra de Dios para mí y tiene que cumplirse. Pero para eso tenemos que caminar en el Espíritu. Alabado sea Dios. Dios es bueno y es maravilloso. No hay nadie como Él, alabado sea Dios. Vemos a este hombre llamado Pedro, inmediatamente cuando llegaron esta persona, inmediatamente actuando bajo esto, bendito sea el Señor, deseo de la carne. Y muchas veces nosotros como seres humanos, como creyentes de la palabra de Dios, actuando bajo esos mismos deseos, alabado sea el Señor. Cuando no hay guianza del Espíritu, cuando no aprendemos, bendito sea el nombre del Señor, las cosas del Espíritu, actuando bajo esos mismos deseos, aunque esta persona durara un tiempo andando con Jesús, todavía no habían aprendido, alabando sea el Señor, lo suficiente de las cosas espirituales. Bendito sea el Señor. Usted sabe por qué, porque en el momento que Cristo está orando en el huerto, si ellos habían aprendido a orar como Cristo oraba, ellos no se habían dormido, ellos habían permanecido, bendito sea el Señor, vigilando. Ellos habían aprendido, alabando sea el Señor, en aquel momento que no era tiempo de dormir, aunque la Biblia enseña y dice que sus ojos estaban cargando de sueño. Pero cuando una persona aprende a orar, cuando una persona aprende, alabando sea el nombre del Señor, a vigilar en el Espíritu, difícilmente empieza a dormirse. Por eso esta persona todavía no habían aprendido, alabando sea el Señor, a orar en un tiempo largo. Pero sin embargo el maestro, dice la Biblia, que durante la noche entera orando, bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién era la retaguardia del maestro en aquel momento? Cuando el maestro estaba orando, bendito sea el Señor, que durante una noche entera no eran los discípulos, porque los discípulos se dormían, alabando sea Dios. Y cuando alguien se duerme, bendito sea el nombre del Señor, tiene un porcentaje de que pueda tener un 90% de muerto. Pero no quiero decir esta palabra en esta ocasión de muerto, sino que yo quiero decir bajo la palabra que si ellos habían aprendido a orar como el maestro, habían aprendido ellos lo que el maestro inmediatamente le estaba enseñando. Pero ¿qué pasa? Cuando el maestro entonces viene y es crucificado, el maestro nuevamente tiene que seguir guiando a esta persona para que ellos entendieran cómo era que ellos tenían que empezar a caminar en el Espíritu, alabando sea el Señor. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender a caminar bajo los deseos, alabando sea el nombre del Señor, del Espíritu, no bajo los deseos de la carne. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Cuando esta persona inmediatamente llega, dice la Biblia, bendito sea el Señor, que Pedro inmediatamente sacó la espada. Muchas veces nosotros, como no aprendemos muchas veces acerca de la palabra del Señor, cogemos la palabra y golpeamos a la persona. Cuando alguien golpea a la persona, difícilmente pueda sanarlo. Esto fue lo que Pedro hizo en esta ocasión. Pedro sacando la espada, hablando sobre lo humano, bendito sea Dios, inmediatamente lo que hizo fue que golpeó una vida. Pero sabe algo, amados hermanos, en esta preciosa mañana, que cuando Pedro empezó a actuar bajo el Espíritu, Pedro no golpeaba, sino que Pedro sanaba. Bendito
Bendito sea el Señor. Pedro no hería, sino que Pedro levantaba. Bendito sea el Señor. Por eso vemos a un Pedro en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 37 y 38. Lo que Pedro empieza a hablar acerca de la palabra del Señor. Usted sabe por qué, porque Pedro empezó a ser guiado por el Espíritu, y cuando Pedro empezó a ser guiado por el Espíritu, Pedro empezó a restaurar, y nosotros estamos en esta tierra para restaurar, nosotros estamos en esta tierra para sanar. Se levanta Pedro en aquel momento y habla acerca de un hombre que había profetizado llamado Joel, acerca del derramamiento del Espíritu de Dios. Cuando le dijeron, pero esta persona está ebria. Vemos a un Pedro caminando diferente. Por eso es que cuando llegamos a Cristo tenemos que caminar diferente. Cuando llegamos a Cristo tenemos que hablar diferente. Cuando nosotros llegamos a Cristo debemos de comportarnos diferente. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso vemos a un Pedro de antemano ya, un Pedro diferente, un Pedro siendo guiado por el poder de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Pedro vio el cumplimiento, alabado sea Dios, de este hombre llamado Joel en el libro de los Hechos. Pero me llama la atención, amados hermanos, bendito sea Dios, que cuando esta persona llegaron a apresar a Jesús, inmediatamente Pedro, cuando sacó la espada, vemos más para abajo que Cristo dijo que con un ladrón haber venido, alabado sea el Señor, con espada y palo, alabado sea el Señor. No estaba con ustedes todos los días en el templo enseñando, pero Jesús expresa una palabra y dice, pero para que se cumpla la escritura de lo que dice de mí, alabado sea el Señor, es necesario, Pedro, de que a mí me aprecien, es necesario, Pedro, que a mí me lleven. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario, Pedro, que acontezca todo lo que yo le he hablado a usted acerca de mi muerte. Bendito sea el Señor. La palabra tiene que cumplirse, Pedro, en mi vida. Alabado sea el Señor. No actúe bajo los deseos de la carne. Pedro, mete tu espada nuevamente en la vaina, dice la Biblia. Muchas personas dicen, pero qué palabra tan fea. Bendito sea el Señor, acerca de vaina, pero Cristo utilizó esta palabra según la Reina Valera 1960, y dice la Biblia que instantáneamente, bendito sea el Señor, se llevaron a Jesús. Cuando se llevan a Jesús, dice la Biblia que todos salieron corriendo. En aquel momento todos huyeron, excepto dos personas, llamados Pedro y llamados Juan. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Pedro y Juan siguieron al Maestro, aunque sea de lejos. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario que tú sigas a Jesús, aunque sea a distancia. Es necesario que tú sigas al Maestro, aunque sea a kilómetros. Bendito sea el nombre del Señor, porque este hombre llamado José de Arimatea no estaba en el lugar cuando empezaron con Jesús a hacer todo lo que empezaron a hacerle a él, a golpearlo. Este hombre estaba en otro lugar, pero cuando al Maestro lo crucificaron, este hombre llegó a la ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Este hombre seguía a Jesús, aunque fuera de lejos. Un hombre llamado Nicodemo también seguía a Jesús, aunque sea a distancia. Lo importante es, amados hermanos, seguir a Jesús aunque sea a distancia. No importa, bendito sea el nombre del Señor. Si estamos a kilómetros, pero tenemos que tener fe. Alabado sea el Señor. En Él tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios.
Bendito sea Jesús. Cuando esta persona llegaron hacia donde Jesús, yo puedo imaginarme todos los discípulos en aquel momento, atemorizando todo. Quizás no encontraron en aquel momento la salida para dónde salir corriendo, porque quizás estaban en aquel lugar y estaban acorralados. Bendito sea el Señor. Y quizás preguntando, maestro, ¿y qué es esta agrupación que viene a este lugar? Bendito sea el nombre de Jesús. Y Jesús quizás diciéndole a ellos: no se preocupen, estén tranquilos. Bendito sea nuestro Señor. Pero cuando llegó la hora decisiva de llevarse al maestro, todos salieron corriendo. Por eso la Biblia enseña y dice, alabándose el Señor, y el pastor y todos se van a dispersar. Bendito sea el Señor. En ese momento todos se dispersaron, menos Pedro, menos Juan. Bendito sea Dios. Aunque ellos estaban a distancia, pero ellos querían saber lo que iba a pasar con el maestro. Ellos querían saber lo que iba a pasar con su Señora. Nosotros tenemos que saber, alabándose el nombre de Jesús, a dónde está nuestro Salvador. Nuestro Salvador está en los cielos, alabándose el nombre de Dios. Y aunque nosotros estemos a millones de kilómetros de Él, bendito sea Dios, pero le estamos sirviendo. Aunque nosotros estemos a distancia de Él, pero le estamos diciendo: Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en lo que tú has dicho. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo estoy más que seguro que cuando Pedro despertó en el Espíritu, Pedro pudo entender cada palabra que Cristo le estaba hablando. Por eso vemos a un Pedro sanando a los enfermos con tan solamente su sombra, porque Pedro dijo: tengo que caminar como caminó mi Señor. Tengo, bendito sea el nombre del Señor, que actuar como actuó mi Señor. Y nosotros en esta mañana estamos en este lugar porque hemos creído que tenemos que actuar como actuó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tenemos que hablar una palabra de esperanza, que tenemos que hablar una palabra de cambio, que tenemos que hablar una palabra de transformación. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted sabe que aconteció para que la palabra de nuestro Señor se cumpliera en su vida. El hombre fue obediente, el hombre obedeció al pie de la letra cada palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y para que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida, tenemos que obedecerla. Si nosotros queremos atesorar la promesa del Padre, tenemos que ser obedientes a la palabra, tenemos que ser fieles al Señor. Bendito sea Dios. Por eso vemos a un hombre llamado Juan el Bautista que no quería bautizar a Jesús en el momento. Jesús le dijo: es necesario, Juan, que tú lo hagas, porque tú sabes que está escrito acerca de mí esta palabra. No podemos romper la palabra que el Padre de antemano ya ha puesto, porque la palabra de mi Padre tiene que cumplirse. Yo no sé en esta mañana si hay alguien en este lugar de tierra que la palabra de Dios se cumple en su vida. Yo no sé en esta mañana si hay alguien aquí, bendito sea el nombre del Señor, que quiere que se cumpla su palabra en su casa. Yo no sé si hay alguien en esta mañana, en este lugar, que quiera que la palabra del Señor se cumpla en su familia. Yo no sé, Espíritu Santo, yo no sé si hay alguien levante Espíritu de Dios. Yo no sé si hay alguien en esta mañana que quiera que la palabra de Dios, bendito sea el nombre de Dios, camine con él de día y de noche. Yo no sé si hay alguien en esta mañana que quiera que la palabra de Dios haga efecto en su vida. Dice la Biblia que inmediatamente todos salieron corriendo.
Pero Pedro y Juan se quedaron a distancia. Pero cuando el maestro volvió, estaban todos juntos. Cuando el maestro se levantó y estaban ellos todos en un cuarto, el maestro se le apareció a todos, enseñándole nuevamente su palabra. Y le dijo, era necesario que todo esto aconteciera, alabado sea el nombre de nuestro Señor. Es necesario, amados hermanos, muchas veces nosotros pasar momentos de tribulación por la palabra de Dios. Es necesario muchas veces nosotros pasar momentos de soledad por la palabra de Dios. Pero sabe algo, vale la pena, bendito sea el Señor, pasar ese momento, porque cuando ese momento llega, viene algo a nuestra vida que se llama paz, viene algo a nuestra vida, alabado sea el Señor, que se llama fortaleza, viene algo a nuestra vida que nos dice, levántate, alabado sea el nombre del Señor, yo no te he dejado solo. Por eso vemos a un Pedro levantado con poder, por eso vemos a un Pedro levantado con autoridad, por eso vemos a un Pedro, alabado sea el nombre del Señor, siendo el líder de cada uno de ellos. Bendito sea el Padre. Pero vemos, bendito sea el Señor, nuevamente, si nos vamos a la historia, vemos a un Pedro que cuando sacó la espada, la vida de Pedro corría peligro. Usted sabe por qué, porque Pedro había actuado mal en ese momento y podían apresarlo porque él había golpeado a alguien. Bendito sea el Señor, de un sacerdote. El sacerdote podía mandarlo a buscar con la guardia, y en vez de haber cruces en aquel lugar, bendito sea Dios, podían haber cuatro con la vida de Pedro. Pero ¿qué hizo Cristo en este momento? Alabado sea el Señor. Pedro empezó, Pedro quizá a decir, maestro, pero tú no entiendes que te van a llevar. Y Cristo le dijo, Pedro, date tranquilo, tú no estás actuando de la manera correcta. Bendito sea Dios. Jesús va y pone la mano y le sana. Jesús le dice, quizá Pedro, no lo dice la Biblia, lo estoy diciendo yo. En este momento le dice Pedro, alabado sea el Señor, tú tienes que entender que hay una palabra depositada en tu vida, alabado sea Dios, la cual yo te puse. Y Pedro quizá diciéndole, Señor, yo sé que hay una palabra, pero te me van a quitar de mi lado. Y Jesús le dijo, no, bendito sea el Señor, Pedro, no te preocupes, que yo siempre voy a estar contigo, alabado sea el Señor. Bendito sea Jesús. Cuando en este momento entonces quizá esto en conversación, en este momento Cristo quizá le dice, Pedro, la palabra que yo he depositado en ti se va a cumplir, y por ende yo tengo que enmendar la herida que tú le hiciste a este hombre. Bendito sea Dios, porque si yo no la enmendo esta herida, la palabra no se va a poder cumplir, porque te van a llevar juntamente conmigo. Bendito sea Dios, y también te van a clavar en un madero. Pero Pedro, hablando quizás diciéndole, Señor, pero yo te prometí que yo iba a dar mi vida por ti. Y Jesús quizás diciéndole, Pedro, tú me dijiste eso bajo el deseo, alabando sea el Señor, carnal. Pero tú no puedes entender que ya yo tenía una palabra de te dije, antes de que el gato cante, tú me vas a negar. Bendito sea Dios. Pedro en este momento salió con Jesús, y que aconteció, amados hermanos, Pedro empezó a negar a Jesús. Pero vemos a un Pedro caminando en el Espíritu, y cuando nosotros como personas creyentes del Señor caminamos en el Espíritu, entonces vemos las cosas humanas, bendito sea el nombre del Señor, que no se deben hacer de esa manera, porque hay algo espiritual en medio de eso, y nosotros contrarrestamos las cosas espirituales de verdad con el Espíritu. Y en este momento Pedro entonces entendió lo que quizá Pablo más adelante iba a escribir del libro de los Efesios,
de caminar bajo los deseos espirituales, no bajo los deseos de la carne, porque si somos guiados por el Espíritu, bajo los deseos del Espíritu, caminaremos. ¿Cuánto quieren que la palabra del Señor se cumpla en su vida? Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios en nuestra vida son fieles y verdaderas. Tienen cumplimiento. La palabra del Señor en nuestra vida se cumple. Pero para que esa palabra se cumpla, debemos nosotros de obedecer a esa palabra constantemente. Bendito sea el nombre del Señor. En una ocasión alguien decía que cuando una persona saca un tiempo, un lazo de oración, bendito sea el Señor por algo, inmediatamente puede hacer de que se levante la persona que tienen a su lado. Y yo pude entender esta palabra, bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Cristo se levantó en su ministerio, alabado sea Dios, sus propios hermanos no creían en su llamado, alabado sea el Padre. Sus propios hermanos no creían en lo que Dios estaba haciendo a través de este hombre llamado Jesús. Cuando Cristo empezó a vivir una vida, bendito sea el Señor, de consagración, aunque desde el principio Él lo hizo para Dios, inmediatamente empezaron los levantamientos, inmediatamente empezaron la crítica, inmediatamente empezaron la murmuración. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esto no detuvo a Jesús, esto no detuvo al maestro. El maestro siguió su trayectoria de ministerio. El maestro siguió ministrando la palabra del Señor. El maestro siguió haciendo lo que a él se le había encomendado. El maestro no se detuvo ante la crítica, ante la sociedad. El maestro siguió caminando. Y muchas veces, amados hermanos, nosotros nos detenemos bajo la crítica, nosotros nos detenemos por el que dirán. Pero sabe algo, he aprendido por medio de la palabra que el enfoque tiene que ser Jesús. Aunque muchos quieran detenerte, no te detenga. Aunque muchos quieran derribarte, alabado sea el Señor, no lo permita. Sacúdete y métete en la chequina de Jehová. Bendito sea el Padre, bendito sea el nombre del Señor. Cuando tú te metes bajo la chequina de Jehová, bendito sea el nombre del Señor, está habitando bajo la presencia. Y cuando tú estás bajo la presencia, nadie te va a poder tocar. ¿Tú sabes por qué? Porque Jehová está velando por ti, porque Jehová está cuidando de ti. Bendito sea el nombre del Señor. En un momento, amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor, me encuentro yo en un lugar. Cuando yo estaba en ese lugar, vino algo a mi vida. Bendito sea Dios. Cuando viene eso a mi vida, yo no puedo moverme, yo no puedo ni respirar, yo no puedo hablar, amados hermanos. Y yo me encontraba en una situación que cuando yo quería moverme no podía, porque entendí cuando desperté de que era algo espiritual. Estaba batallando en una guerra espiritual. Cuando estaba batallando bajo esta guerra, amados hermanos, pude entender que venía un sacudimiento, bendito sea el Señor, de parte del enemigo. Cuando en ese momento yo despierto acerca de lo que yo estoy viviendo, en ese momento alguien me dice: ¿qué pasó? Bendito sea Dios, yo no puedo ni respirar, yo no puedo hablar. Y me pregunta: ¿qué pasó? Yo le digo: estate tranquila, bendito sea el nombre del Señor todavía, porque he sentido, bendito sea el Padre, que ha descendido algo del infierno y quiere llevarse la vida de personas. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo cuando empecé a hablar esta palabra, algo me decía en mi espíritu: empieza a orar. Llamo a una persona, amados hermanos, y le digo a esa persona: por mi iglesia,
comience a orar. Bendito sea el nombre del Señor, porque anda un espíritu de muerte rodeando en este lugar. Inmediatamente esa persona me dice: está bien, bendito sea Dios. Usted sabe que aconteció, amados hermanos, al otro día aconteció algo. Bendito sea el nombre del Señor. Todavía no se sabe qué va a pasar. Y una vez me llama esa pastora y me dice: acuérdate de lo que tú me dijiste, de que pusiera la iglesia a orar. Se cumplió lo que tú me dijiste. Y yo le dije: lo que pasa es, amados hermanos, lo que pasa es que yo pude percibir, bendito sea el nombre del Señor, que había un ángel de muerte rodeando en ese lugar. Y para eso hay que contrarrestarlo con las cosas del Espíritu. Amados hermanos, si nosotros nos ponemos a orar, si nosotros nos ponemos en búsqueda de la palabra del Señor, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, el infierno tiene que correr, el infierno tiene que huir. Alabado sea el nombre del Señor. Pero se necesita un pueblo que crea en la palabra de Dios, de que se va a cumplir en su vida. Póngase de pie. Gloria al nombre del Señor. Muchas veces nosotros queremos que la palabra se cumpla en nuestras vidas, pero muchas veces nosotros rechazamos cada palabra. Muchas veces nosotros no creemos en esa palabra. Y Jesús dijo: es necesario para que se cumpla lo que la Escritura dice de mí. ¿Y qué decía la Escritura de Jesús? Que era necesario de que Él fuera apresado, que era necesario de que Él fuera azotado, que era necesario que le pusieran una corona de espinas, que era necesario que a Él le dieran a beber vinagre, que era necesario, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de que ningún hueso fuera quebrantado de acuerdo a la palabra de nuestro Señor. Y es necesario que nosotros entendamos como creyentes de la palabra de Dios, que si Dios dijo una palabra de mí, esa palabra tiene que cumplirse. Alabado sea el nombre del Señor. En mi vida el diablo no podrá quitarme de esta tierra sin que esa palabra se cumpla en mi vida. ¿Tú sabes por qué? Porque fue Dios que la dijo esa palabra. Y Dios, bendito sea el nombre del Señor, Dios no miente a través de su palabra. La palabra de Dios se cumple en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros no han dicho que nuestra casa, bendito sea el Padre, seguirá a Jehová? Pero para eso tenemos que creer en esa palabra. Por eso vemos a un hombre, bendito sea el Señor, que vigilaba aquel lugar de la cárcel y vigilaba a este hombre llamado Pablo. Y también así la dice la Biblia, que inmediatamente este hombre le da una palabra. Y que dice la Biblia, que este hombre, cuando le dijo esta palabra, cuando dijo que tengo que hacer para ser salvo, él dijo: cree tú y tu casa. Dice la Biblia que el hombre lo llevó a su casa. ¿Por qué? Porque el hombre creyó en la palabra de este hombre llamado Pablo. Bendito sea el Señor. Cuando este hombre, bendito sea Dios, se dirige a la casa de él, dice la Biblia que llevó a esta persona y todos, bendito sea el nombre del Señor, creyeron a la palabra de este hombre llamado Pablo. ¿Tú sabes por qué? Porque había un corazón dispuesto, había un corazón receptivo a la palabra, había un corazón, alabándose el Señor, que quería abrazar esa palabra. Y tiene que haber un corazón que quiera abrazar la promesa de Dios. Tiene que haber un corazón que quiera abrazar la palabra del Padre. Bendito sea
sea el nombre del Señor. Por eso vemos, bendito sea el Padre, aunque quizá en los momentos se leían las fuerzas y decía, la palabra no se va a cumplir. Vemos a un hombre llamado Abraham, bendito sea Dios, porque Dios le da la palabra, le da la palabra de esperanza y le dice, aunque tu mujer esté vieja, no te preocupes, que ella va a tener un hijo y una descendencia será grande. Bendito sea el Padre. El hombre caminaba bajo la palabra de Dios. Llegaba un momento difícil a su vida, como también llegan a nosotros, porque no somos Superman. Bendito sea Dios. Tenemos alta y tenemos baja en estos caminos, pero bendito sea el Señor. Tenemos que mantenernos de pie. No podemos doblarnos ante las situaciones, no podemos doblarnos ante los baales. Tenemos que seguir firmes, creyendo, alabado sea el nombre del Señor. En un momento determinado, bendito sea Dios, un enlace de tiempo de 25 años, y en ese enlace de tiempo la palabra se cumplió en este hombre llamado Abraham. Yo no sé cuánto tiempo se te ha dado una palabra de Dios y todavía tú no la has abrazado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero pasaron muchos años hablando de Jesús y Jesús todavía no había venido a la tierra. Bendito sea Dios. Cuando el hombre llegó a la tierra, la palabra empezaron a cumplirse. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que pasa es que las cosas espirituales, bendito sea Dios, tienen un tiempo señalado en el espíritu, pero también tienen un tiempo de cumplimiento en la tierra. Yo no sé que esta mañana salió alguien aquí que esté en la tierra y diga, lo que han dicho de mí en las cosas espirituales deben de cumplirse aquí en la tierra. Lo que yo tengo que abrazar, esto no lo voy a abrazar, porque el Padre ha depositado una palabra en mí. Esa palabra yo creo que se va a cumplir. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre, te adoramos, te glorificamos, Dios. Señor, exaltado tu nombre. Señor, exaltado tu nombre. Yo creo, Dios. Señor, yo creo en el cumplimiento de tu palabra. Yo creo, Dios mío, en el cumplimiento de tu palabra, Dios. Señor, en este momento, amado Dios, Señor, oramos, Dios mío, Padre, Señor, una vez más, Dios, a favor, Dios mío, Padre, de ese joven, Dios, Señor, como dijo mi hermana en el principio, Dios, Señor, el que empezó la buena obra en él, Señor, la va a perfeccionar. Oh, Dios mío, Padre, seguimos orando a favor de su vida, Dios, Señor, seguimos orando, Dios, Señor, a favor del levantamiento, Dios, Señor, sobre su vida, amado mío, Señor, también, Dios mío, Padre, en este momento, Padre eterno, oro, Dios mío, Señor, por aquel joven que tuvo un accidente, oh, Dios mío, Señor, y se encuentra, Dios, Señor, en intensivo, Dios mío, Padre, Señor, yo te pido, Dios amado, si es tu voluntad, amado de mi alma, Dios, que Él le devuelva la vida, Dios, Señor, devuélvale, Dios mío, su célula, amado mío, oh Dios amado, Padre, que su célula empiece nuevamente a funcionar, Dios, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios amado, Señor, te pido, Dios, Señor, por la mamá de ese joven, Dios mío, dale fortaleza, Dios, Señor, da fortaleza a su familia, Padre, que pueda creer, Dios, Señor, que pueda acontecer un milagro tuyo en su vida, Dios, Señor, en este momento, Dios mío, Padre, te pido, Dios, de que en el nombre de Jesús de Nazaret, tu obra conforme a tu voluntad, Padre, tu obra, Dios mío, conforme a tu te le plazca, Dios, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, Dios, Padre, te presento este pueblo, te presento
este remanente, Dios, Padre, yo te pido, Dios, Señor, que tú me fuerza a cada uno de ellos, oh Dios mío, si la necesitan, oh Dios amado, Padre, que sea usted, Dios mío, guardando su entrada y su salida, que sea usted, Dios mío, Señor, cuidando de cada uno de ellos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, yo te lo pido, Dios, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos, Dios, de que en el nombre de Jesús, oh Dios mío, tu poder será sobre esta casa. Señor, tu poder será, Dios mío, sobre esta casa. Padre, tu poder, Dios, Señor, será sobre esta casa. Padre, tu poder será sobre esta casa, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, su familia está en tus manos, Dios. Señor, guarda y cubre su familia, Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que ninguna saeta forjada, Dios, Señor, pueda, Dios mío, Padre, tocar su familia, Dios. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Dios, que las cadenas sean rotas una vez más. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, declaramos, Dios, que viene liberación, Dios mío. Declaramos, Dios, que viene sanación, Dios. Declaramos, Dios mío, Padre, que viene rompimiento, Dios. Declaramos, Dios amado, que se aproxima el tiempo de cumplimiento. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Dios, Señor, que cada evangelista, Dios mío, de tu palabra, de esta casa, Dios, sea, Dios amado, investido, Dios amado, de tu poder, sea llena de una manera sobrenatural, Dios. Cada ministerio se ensante, Dios, de extremo a extremo, amado mío. Señor, en el nombre de Jesús, cada adoración, Dios mío, Señor, sea ministrada por medio de tu Espíritu, Dios. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno. Dios es bueno.